Buenas noches con todos para todos los que están en la parte europea. Buenas tardes para los que están en la parte latinoamericana. Que Dios les guarde, les bendiga y nos permita esta noche aprender de su palabra. Permítame orar para que el Señor guíe este estudio. Señor, gracias por esta noche y gracias siempre por el privilegio de poder estudiar tu palabra en plena libertad. Y que tú dirijas nuestros corazones para aprender de ella, para ser guiados por tu espíritu en este tiempo de profundizar en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy empezamos con el capítulo 15 del Evangelio de Juan. La porción que vamos a estudiar en dos partes es la porción del versículo 1 hasta el versículo 17. Esta porción está dividida en dos partes. La primera parte del capítulo 15, que va del versículo 1 al versículo 8, nos habla de Jesús como la vid verdadera y nosotros como los pámpanos, que separados de él no podemos llevar fruto. Y la segunda parte, que es del versículo 9 hasta el 17, nos habla del primer y el más grande fruto que podemos dar, que es el amor. ¿Mm? El día de hoy vamos a estudiar los primeros 8 versículos. Vamos a estudiar desde el 1 hasta el 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permaneced en mí y llevaréis mucho fruto. Algo que me llama la atención, que es que la Biblia utiliza muchas figuras para tratar de ilustrarnos qué tipo de relación Dios quiere tener con nosotros. Cada una de estas figuras es una ilustración. Yo les invito a reflexionar durante la próxima semana sobre cada una de ellas. Tomen un día y piensen en una de estas figuras para pensar y reflexionar qué tipo de relación quiere tener Dios con nosotros. Por ejemplo, la primera, que es una de las más conocidas, el pastor y su rebaño. El pastor y las ovejas. En Juan capítulo 10, versículos 14 y 15 nos dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esta es una figura súper interesante. Es la figura donde nosotros cumplimos el papel de ovejas frente a nuestro pastor. El pastor cuida de sus ovejas, guía a sus ovejas, protege a sus ovejas, alimenta a sus ovejas. Esa es la función del pastor. Y nos llama a la reflexión de cómo nosotros deberíamos comportarnos como ovejas del Señor. Entonces, ¿me entienden lo que quiero decir? Esta figura, pastor y ovejas. ¿Qué tipo de relación quiere tener Dios conmigo cuando usa este tipo de ejemplo? ¿Qué tipo de relación tengo yo como una oveja del Señor? Esta es a mí me llama la atención para reflexionar. Una figura muy bonita, el pastor y sus ovejas. Mañana piensen en esto, el pastor y sus ovejas, y traten de entender qué es lo que Dios nos quiere decir con eso. Hay una segunda figura que se utiliza mucho en la Biblia también. Es la figura del padre y sus hijos. En primera de Juan capítulo 3, versículo 1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Padre, hijos de Dios. Los que somos padres sabemos qué tipo de relación es esta. La madre lleva al niño en su vientre. La madre desarrolla con su niño una relación emocional
desde el momento en que ella concibió. El padre no. Los padres, para nosotros es todavía algo externo, hasta que el niño nace. Cuando el niño nace, la primera vez que el padre lo toma en sus brazos, a la primera vez que ese niño te toma tu dedo y te lo aprieta, a partir de ese momento tú sabes que tú te has convertido en el esclavo de tus hijos. Que no importa lo que tus hijos hagan, tú los vas a amar, los vas a cuidar, los vas a proteger. Y cuando yo me siento triste por alguna cosa, por alguna situación, cuando a veces pienso, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no me ayudas? Siempre pienso en mi relación como padre con mis hijos. ¿De qué soy capaz de hacer por mis hijos? ¿Qué haría si mis hijos están en peligro? Porque si yo como ser humano tengo la fuerza, la energía para proteger a mis hijos, inclusive dando mi vida, lo mismo está dispuesto a hacer Dios por nosotros. Por eso esta figura del padre y sus hijos es tan ilustrativa. Entonces, mañana toca pensar sobre el pastor y el rebaño. Mañana es jueves. El viernes toca pensar sobre el padre y sus hijos. El padre y los hijos, ¿no? La tercera figura que se usa mucho es la cabeza y el cuerpo. Colosenses 1, 16 al 18 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esta es la figura de un cuerpo y Cristo es su cabeza. Ahora, piensa en tu cuerpo. Esto es para el día sábado. El día sábado vamos a pensar cómo funciona mi cuerpo. ¿Qué puede hacer mi cuerpo si no tuviese cabeza? ¿Quién manda, quién ordena, quién determina las cosas? ¿El cuerpo o la cabeza? ¿Cuál es la función de los miembros del cuerpo? ¿Cómo funciona un cuerpo? Todo este tipo de preguntas puedo hacérmelas el día sábado cuando reflexione en esta figura, en esta imagen, esta ilustración de la cabeza y su cuerpo, siendo nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo, y siendo Cristo la cabeza de nosotros. Entonces, lo que estaba diciendo es que en la Biblia vas a encontrar diferentes tipos de figuras, diferentes tipos de ilustraciones que te muestran qué tipo de relación quiere tener Dios con nosotros. Y hemos dicho, la cabeza y el cuerpo, el padre y sus hijos, el pastor y sus ovejas. El día de hoy vamos a analizar una cuarta figura que aparece en la Biblia, la vid y los pámpanos. Leamos Juan capítulo 15. Busquen por favor en sus Biblias Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Y leamos juntos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Vamos a empezar a estudiar esta figura que es tan impresionante, la vid y los pámpanos. En el versículo 1 nos dice, yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Interesante que Jesús utiliza el término verdadera. ¿Existen vides falsas? Pues claro, existen muchas religiones, sectas, grupos que se autodenominan la verdad. Jesucristo dice que Él es la única verdad, el único camino que nos lleva a Dios. Y por eso Jesús enfatiza, dice, yo soy la vid verdadera. La palabra verdadera en el griego es aletinos, que significa verídica, auténtica, franca, sincera, digna de confianza. Jesús está diciendo por medio de esto que Él es la vid verdadera, que Él es la vid verídica, que Él es la única y auténtica verdad en la que podemos confiar. Él es la vid verdadera. Luego añade, y mi Padre es el labrador. Y me encantó esta segunda parte. Y mi Padre es el labrador. La palabra que aparece aquí como labrador significa el granjero o el dueño de la viña, el dueño de la propiedad. Lo que Jesús está diciendo, él es la vid verdadera, pero su padre es el dueño de la propiedad. Él es el granjero. Dios es el viñador, el dueño de la viña, ¿no? Y esto me llama mucho la atención, porque no importa lo que digan los hombres hoy en día, ni lo que diga la ciencia, ni lo que diga la filosofía humanista, el hombre no es dueño de esta tierra. El dueño de esta tierra es Dios Padre Creador Todopoderoso. Esto es muy importante, porque hoy en día escuchamos a muchísima gente tratando de atribuirse la propiedad, ¿no? Nosotros, los hombres, los seres humanos, somos dueños de este planeta. No, señor, nosotros no somos dueños de este planeta. Nosotros simplemente somos arrendatarios. Nosotros solamente estamos acá temporalmente. El dueño de esta tierra es y seguirá siendo siempre el Dios Padre Todopoderoso. Hay una parábola que me gusta mucho en el Nuevo Testamento, que está en Mateo. Quiero que la leamos porque esta parábola nos habla acerca de esa gente que se cree que somos dueños de esta tierra. Mateo 21, versículos 33 al 41 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, le puso una valla alrededor, cavó en ella un lagar, un depósito, un almacén, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Muy bien, esta parábola nos está hablando acerca de Dios Padre, dueño de esta viña, dueño de esta tremenda viña, ¿no? Y entonces dice que Dios creó esta viña. Y entonces Dios es el dueño, es el granjero, ¿no es cierto? Y dice que agarró, creó este lugar y luego la arrendó a unos labradores. ¿Quiénes son esos labradores? Nosotros. Nosotros somos esos labradores. Y dice que se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, de recoger los frutos de su creación, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, para que nosotros le diéramos a Dios los frutos, la cosecha de habernos dejado en esta tierra. Teníamos que devolverle algo. Versículo 35 dice, mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Esto fue lo que hizo la humanidad con los profetas, los sacerdotes
de Dios que Dios envió para hacernos ver que nuestro camino estaba equivocado. Y muchos de estos hombres de Dios, el profeta Isaías, el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, todos estos profetas, muchos de ellos fueron golpeados, otros fueron matados y otros fueron apedreados. Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera, la misma forma de tratar a los siervos de Dios, este mundo. Dice este texto que muchos fueron golpeados, asesinados, etc. Y esto es cierto, es real. Versículo 37. Finalmente envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Esta es una forma poética de describir la muerte del Señor Jesucristo cuando vino a este mundo. Dice el texto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo aceptaron, terminaron crucificándole. Versículo 40 y 41 nos dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Una forma poética de reflejar lo que va a pasar con toda esta humanidad que ha rechazado al Mesías, que ha rechazado a Dios Padre, que se han dedicado a pecar, últimamente mucho más todavía, y entonces cuando Dios venga para su tierra, para recoger lo que Él creó, entonces ¿qué va a pasar? Nada. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará? ¿Aquellos labradores? Pues simple. A los malos destruirá sin misericordia, ¿no es cierto? Nunca olvidemos que esta granja la creó Dios. Él es el dueño. Somos responsables de administrarla con sabiduría, pero también somos responsables de darle a Dios de sus frutos. Jamás pensemos que este mundo nos pertenece. Este mundo tiene dueño y se llama el Todopoderoso. Entonces, pensemos en esto, porque el texto que hemos leído dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos los pámpanos. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros somos los pámpanos. ¿Qué significa los pámpanos? Los pámpanos es esa rama tierna, nueva, que está brotando en la vid. Entonces nosotros somos esa ramita que está brotando, esa ramita joven que tiene un color verde clarito, que está brotando recién. Esos son los pámpanos. Entonces, el primer texto nos dice que Jesús es la vid, el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. Estudiemos el versículo 2, Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleven más fruto. Antes de estudiar este pasaje, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la función para la cual Dios nos ha elegido? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es la función para la cual Dios nos ha elegido? Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La versión internacional traduce así,
no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. O sea, les di una misión, que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y la traducción en lenguaje actual traduce así: ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. ¿Por qué dice esto Jesús? En primer lugar, hay que entender que no es que nosotros, y escúcheme bien, hermano, no es que nosotros seamos los clientes del restaurante que pide lo que se le antoja, que elige, porque él es el que elige, ¿no es cierto? El cliente elige y el cliente siempre tiene la razón. Es como si nosotros dijéramos, bueno, yo soy el que elijo, así que yo puedo escoger, no, yo puedo escoger en quién creer. No es así. No es que nosotros elegimos, es que Él nos eligió. Fue Él el que te dio la oportunidad de salvación. Dios no estaba obligado a salvarte en ninguna manera. Dios no estaba obligado a responderte. Si Dios te contestó fue por misericordia, fue por su gracia. Entonces no es que yo elegí a Dios, es que Dios me eligió a mí y me dio una función. Y esa función es que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca, que sea un fruto permanente. Y aquí viene la pregunta entonces. Si hemos sido elegidos por Dios para llevar fruto, ¿qué pasa si no llevamos fruto? Interesante, ¿no? Si hemos sido elegidos por Dios para llevar fruto, entonces, ¿qué pasa si no llevamos fruto? La respuesta es obvia. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. La palabra quitar significa remover, recoger, sacar, limpiar, ¿no? Eso significa. Y entonces es el mismo término que se usa en Marcos capítulo 4, el versículo 15. Cuando Jesús está hablando acerca de la parábola del sembrador y dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Entonces lo que está diciendo acá Jesús es, si hemos sido elegidos para llevar fruto, pero no estamos llevando fruto, entonces todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Pues lo quita. Hay otro texto, en Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. En otras palabras, si fuimos elegidos para llevar fruto y no lo hacemos, sea por las razones que sean, entonces no sirvo para nada. Y corro el peligro de ser desechado, descartado, quitado, echado fuera, porque soy una rama que no produce fruto. Y aquí la pregunta que yo me hago es esta. ¿Por qué es tan duro el castigo para los que no llevan fruto? Porque bien podría, hay muchísima gente que pasa toda la vida
sin llevar fruto y no tiene ni una pizca de cargo de su conciencia. Hay muchísimos creyentes que son meramente calentabancas. Hay muchísimos creyentes que lo único que hacen es van a la iglesia a consumir. Van a la iglesia para que les traten bien, van a la iglesia para que los alimenten con la palabra de Dios, para que oren por ellos, para que se preocupen de ellos. Es decir, son creyentes que solamente vienen a la iglesia para absorber. Y hay muchos creyentes que nunca dan un solo fruto. Y la Biblia, o sea, nosotros en la iglesia le decíamos, son los que vienen a calentar la banca, nada más. Y viven toda su vida tranquilos. Y nadie les llama la atención, no se sienten mal de ellos tampoco, ellos no tienen ningún cargo de conciencia. Sin embargo, la Biblia es durísima. Cuando dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo echan fuera, se secan y luego los recogen y los echan en el fuego y arden. Porque no sirven para nada, sino para arder un poquito en la fogata. Este es un pasaje, hermanos, que tiene que hacernos temblar. Si usted está escuchando esta prédica, si usted se llama hijo de Dios y usted no está haciendo nada, no se la pase tranquilo. No se siente a ver televisión diciendo, el próximo domingo voy a la iglesia a escuchar la prédica y nada más. Porque si no estamos dando fruto, su situación espiritual es gravísima. Por eso es que la palabra es tan dura. ¿Por qué es tan duro el castigo para los que no llevan fruto? Punto 1. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, nosotros hemos sido elegidos por Dios para llevar fruto. Y si no estamos llevando fruto, ¿qué significa eso? Como en una empresa, si usted tuviera una empresa y contrata a alguien para hacer un trabajo y no lo hace, ¿qué hace con ese hombre? Lo despide, pues. Pierde su trabajo. Entonces, ¿por qué es tan duro el castigo para los que no llevan fruto? Porque no están haciendo la función, la misión para las cuales Dios los ha elegido. En segundo lugar, la pregunta siempre es la misma. ¿Por qué es tan duro el castigo para los que no llevan fruto? Porque por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, del 16 al 21, vamos a leerlo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no todo árbol no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, si hay un árbol malo, el árbol malo da frutos malos. Y si hay árbol bueno, el árbol bueno da frutos buenos. ¿Qué pasa con el árbol que no da frutos? No sirve para nada. El árbol que no da frutos no sirve para nada. No es malo, pero tampoco es bueno. Interesante la figura, ¿no? No es malo, pero tampoco es bueno. No es tan malo como para hacer maldades, pero no es tan bueno como para hacer bondades. Y esto es interesante porque es el que quiere,
Estas personas son aquellas personas que quieren aparentar ser hijos de Dios, pero no lo son, porque no tienen nada que dar en su corazón. Quizás asisten a la iglesia, quizás tienen apariencia de piedad, como dice la Biblia. Parecerían cristianos, pero no les interesa dar fruto. Ellos están en la iglesia solamente para consumir, no para dar fruto. Entonces, el árbol que no da fruto no sirve para nada. Y la Biblia menciona en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17, una figura que es muy interesante. Le dice, Jesús le escribe a una iglesia y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nosotros acá en Suiza, en los países europeos, tenemos a veces un invierno que es crudo. Cuando tú sales a la calle con esa nieve que te penetra hasta los huesos, ese frío congelante, y llegas a tu casa y lo único que quieres es tomarte un té caliente, un café caliente, una sopita caliente, y te dan agua tibia. Es asquerosa. El agua tibia no calienta, es vomitiva. Y si estás en verano, un calor horroroso, estás sudando, llegas a tu casa y quieres tomar un vaso de agua fría y te dan agua tibia, asqueroso. Eso es lo que piensa Dios de los tibios, los que no son ni buenos ni malos, sino los que están en el medio. El árbol que no da fruto malo, tampoco da fruto bueno, el árbol que no da fruto. Por eso es que es tan duro el castigo para los que no llevan fruto. Lo interesante es que en el versículo 17 de Apocalipsis dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas personas, este tipo de personas tibias, son las que creen que no tienen necesidad. En español suena fuerte. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Permítanme decirle algo a los de habla alemana, los que me están escuchando en este momento y que hablan un poco de alemán. Les voy a decir cuál es la traducción alemán, que en alemán es muchísimo más fuerte. En alemán es Ich bin reich, ich brauche nichts und ich habe genug. Esa forma de hablar, cuando alguien habla en alemán así, denota una pedantería diciendo, yo soy rico, yo tengo de todo y no necesito de nada ni de nadie. Esa es la traducción del alemán literalmente. Y la gente que dice, yo tengo todo, no tengo necesidad de nada, esa gente cree que porque no hacen nada, Dios los va a aceptar. El texto dice, y no sabes que eres un pobre desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la segunda razón por la cual es tan duro el castigo para los que no llevan fruto. Hay una tercera razón, y es esta. Las ramas que no dan frutos succionan de la savia del árbol y le quitan vida y energía a las ramas que sí dan fruto. Y por eso deben ser podadas. Por esa razón el castigo es durísimo. Por esa razón Juan capítulo 15 habla tan fuerte contra los que no llevan fruto. Y por favor, deténganse. Y si conocen a alguien que se llama cristiano, que no está dando fruto y que está viviendo tranquila con la conciencia como si no pasara nada, háganle escuchar este sermón. Háganle escuchar este estudio bíblico para que abra sus ojos, para que se dé cuenta de lo grave de la situación. Y ahora la pregunta es esta.
¿En qué sentido debemos dar fruto? ¿Qué significa dar fruto? Porque la Biblia nos menciona, hay que dar fruto, pero ¿qué significa? Por ejemplo, vamos a ver algunos versículos. Dar fruto significa transformar mi carácter. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El primer fruto que Dios está esperando es un carácter que refleje la presencia de Dios. Hermanos, es terrible cuando un creyente que lleva años en la fe y sigue reflejando un carácter que no ha sido moldeado por el carácter de Dios y se escuda dentro de esa frasecita, así soy yo, a Dios todavía me sigue transformando. ¿Hay fruto en tu vida o no? Y tienes que pensar esto porque si no hay fruto, dice la Biblia que uno será cortado, será sacado, será desechado. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y el amor se traduce como gozo. Bueno, ¿tienes gozo o no tienes? Paz. ¿Tienes paz o no la tienes? Paciencia. ¿Tienes paciencia o no la tienes? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La primera cosa, el primer fruto que debes estar produciendo en tu vida, si eres un auténtico hijo de Dios, es un carácter que refleja la presencia de Dios. Si no es así, arrodíllate, busca a Dios, clama, pide perdón, busca la presencia de Dios, porque el fruto es necesario. Otra cosa, por ejemplo, almas a los pies de Cristo. La Biblia también dice que esto es un fruto. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, está hablando Pablo, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. A un convertido se le llama un fruto. Y entonces esto también es importante. Llevar fruto significa que estamos llevando almas a los pies de Cristo. Hay creyentes que durante toda su vida no han llevado una sola alma. Y si no es así, hermano, pídale perdón al Señor y dile, Señor, ¿cómo me puedes usar para llevar almas a tus pies? Que el Señor le hable al corazón. Tercero, por ejemplo, santificación, también es un fruto. Romanos 6:22 dicen, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Ajá. La santificación también es un fruto. Tiene que haber fruto, porque si no hay fruto de santificación, eres rama que no está dando fruto y por lo tanto, ¿qué? Corres el peligro de ser cortado. Hechos 13:15. Confesar su nombre ante el mundo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Que tus labios estén confesando todo el tiempo la gloria y la honra de Dios. Pero por último, sobre todo, extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. El texto de Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 6 nos dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Fruto, extender el reino de Dios hasta los últimos confines de la tierra. ¿Es esto una responsabilidad de un grupo reducido de creyentes en algún país, de los misioneros? No, señor. Esta es una responsabilidad de cada ser humano en esta tierra.
Estamos ahorita hablando de un proyecto. Un amigo nuestro está viajando para Pucallpa, va a reunirse ahí con sus hijos y le estamos colocando sobre sus hombros una responsabilidad, la misión de evangelizar, de llevar a los jóvenes de Pucallpa a los pies de Cristo, de formar una célula, una iglesia celular para llevar hombres a los pies de Cristo. Es una misión. Yo no puedo ir a Pucallpa. Yo vivo en Suiza. ¿Y entonces qué hago? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cómo puedo apoyar la extensión del reino de Dios? Ok, yo puedo dar mis mensajes, mis estudios bíblicos para que los usen allá, en Pucallpa. Puedo aportar económicamente para poder sostener este ministerio. Puedo de repente conseguir Biblias para mandarlas. De repente puedo viajar en algún momento que vaya al Perú y ir a Pucallpa a visitar. Pero la responsabilidad de extender el reino de Dios no es de un grupo reducido de personas. La responsabilidad de extender el reino de Dios como fruto es tuya y mía. Todos tenemos que extender el reino de Dios, como sea. ¿Qué estamos haciendo? La pregunta, ¿qué estoy haciendo para que el reino de Dios se extienda? Bueno, sigamos avanzando. Hemos hablado sobre los que no llevan fruto. Pero ¿y qué hay de los que sí llevan fruto? ¿Qué pasa con los pámpanos que sí llevan fruto? Juan 15:2 dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y qué significa limpiar? Significa cultivar, cuidar, podar. Eso significa. La palabra limpiar en el griego significa cultivar, cuidar, podar. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Dios? Si mi vida está llevando fruto, ¿cómo hace Dios para limpiarme, para cultivarme, para cuidarme, para podarme, para que lleve más fruto? Tiene dos herramientas. La primera herramienta es la palabra de Dios. El mismo texto en Juan 15 nos dice, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No es solo con oír tu palabra, sino con guardar tu palabra. Porque la palabra de Dios tiene un efecto purificador en mí, pero no solamente cuando la escucho, sino cuando la escucho y la obedezco. Entonces recién la palabra me está limpiando. Si yo la escucho y no hago nada, ahí queda, pues no me limpia. Pero si yo la escucho y obedezco, entonces me limpia. Entonces la palabra de Dios tiene un efecto purificador. Por eso, queridos hermanos, es importante escuchar palabra de Dios que nos confronte. Es importante escuchar palabra de Dios que nos confronte y no que nos alcahuetee los pecados. No que nos ponga los pecados como cosas muy simples, ay pobrecito, no importa, bueno, está pecando, pero ya va a cambiar. No, necesitamos palabra de Dios que nos confronte y no nos alcahuetee los pecados. Y muchos pastores tienen que cuidarse. Yo sé que hay muchas iglesias donde hay hermanos en las iglesias que son hipersensibles. Cuidadito con decir algo duro, porque ese hermano no vuelve a la iglesia, se va ofendido, ¿no es cierto? O por ejemplo, personas que tienen un corazón tan sensible que el pastor tiene que cuidarse de lo que habla. Perdónenme lo que les voy a decir. Realmente perdónenme lo que les voy a decir. Pero si usted es una de esas personas que cuando escucha la palabra de Dios, que confronta su pecado, una palabra de Dios que a veces es dura, pero que le llama a la reflexión. Si usted es una de esas personas que cuando escucha la palabra de Dios que lo confronta y usted se siente ofendido y se va y no quiere volver, usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo. Porque cuando usted es hijo de Dios, la palabra de Dios lo confronta, le habla
le duele el corazón, pero usted vuelve su corazón al Señor y le dice, Señor, perdóname, ayúdame, transfórmame, necesito de ti. Si usted no, si usted es de esas personas que no, hay que tenerlas con cuidado, no vayan a hacer que se ofendan, perdóname que le diga, pero yo no creo que el Espíritu Santo esté morando en su corazón. Así que cuando usted escuche palabras, busque palabras que lo confronte, que lo purifique, aunque sea dura, no importa. Pero la palabra dura que me reconforta es la palabra que me lleva a una santidad. Y en segundo lugar, lo que Dios usa es no solamente la palabra, pero usa también su propio fuego purificador. El texto dice, en 1 Pedro 1, 6 al 7, nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, sabiendo que cuando nuestra fe es probada, mucho más que el oro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y por eso es que hasta los grandes hombres de Dios fueron probados. Los grandes hombres de Dios, nadie se escapó. En Hebreos 11, 36 y 37 nos dice, está hablando de los grandes hombres de Dios de Hebreos capítulo 11, los padres de la fe, los héroes de la fe. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Algunos fueron apedreados, otros fueron aserrados, como el profeta Isaías, que lo cortaron por la mitad dentro de un tronco. Otros fueron puestos a prueba, otros murieron a filo de espada. Otros anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Así es. A veces nos toca pasar por pruebas. Hasta los grandes hombres de Dios fueron puestos a prueba. Y por eso Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en el mismo Santiago, el versículo 12, 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que Dios utiliza la palabra de Dios y también el fuego purificador. Y de esa manera, hermanos, nos va purificando para que llevemos más fruto. También es cierto que hay personas que no pasan la prueba. En Lucas 8:13 nos menciona este tipo de gente. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Fácil, se apartan. En otras palabras, vamos haciendo un resumen. ¿Qué pasa si como pámpano, como rama de la vid no doy fruto? La palabra dice que seremos cortado, echado fuera. ¿Por qué? Porque no sirvo para nada. Así de grave es no dar fruto. ¿Qué pasa? Si estoy dando fruto, voy a ser limpiado, podado. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios, con mensajes que me confronten, por medio del fuego de prueba que purifica mi fe como el oro es purificado. Ahora la pregunta es esta. ¿Cómo hago para llevar fruto? Entonces, ¿qué debemos hacer para llevar fruto? En Juan 15, versículos 4 y 5 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
El evangelio es muy simple, hermano. Nosotros los pastores quizás a la hora de predicar lo hacemos complicado. ¿Mm? A veces predicamos temas como los 7 pasos de la victoria, los 8 escalones para vencer al diablo, 10 estrategias para que descienda el poder. Ese tipo de cositas, ese tipo de frases muy bonitas, muy marketing, no son bíblicas. Porque hay una sola cosa que nos dice este texto. La única cosa, la única cosa que tengo que hacer para llevar fruto y llevar todos los frutos que hemos mencionado, ¿recuerdan? Mi carácter transformado, llevar almas a los pies de Cristo, etcétera, etcétera. Todas esas características que hemos mencionado. Todos esos frutos, santificación, ¿eh? Extender el reino de Dios, todos esos frutos, dice, hay una única cosa que debo hacer, una sola, permanecer en Cristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, lo único que tenemos que hacer es permanecer en él. Nada más. Así de simple. Nada más. Otra vez leamos el texto. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje dije, la clave está ahí. La clave es simple. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en él. Y entonces me pregunté, ¿pero qué es permanecer en él? ¿No es cierto? Porque es la única pregunta que debo contestar. Este es el único tema que a mí me debe interesar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué significa permanecer en él? Porque es el secreto. Porque si permanezco en él, llevo fruto en todo. Mi carácter, almas a los pies de Cristo, extendemos el reino de Dios, la santificación, todo. Entonces lo único que tengo que hacer es permanecer. ¿Qué es permanecer en Cristo? Así de simple. ¿Qué es la respuesta a esta pregunta? Lo vamos a ver la próxima semana. El próximo miércoles vamos a tener un estudio especial sobre el tema permanecer en Cristo, para que ustedes vean lo simple que es. El corazón del Evangelio es algo simple. Próxima semana vamos a terminar con un estudio especial sobre cómo permanecer en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? No se lo vayan a perder. Los espero la próxima semana. Permítanme terminar con una oración. Señor, gracias por esta palabra que hemos recibido el día de hoy. Prepáranos para escuchar tu palabra la próxima semana y también prepáranos hoy. Queremos ser ramas que lleven fruto. Oh Padre, glorifícate. Permítenos ser ramas que lleven fruto. Para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Hermanos, que Dios les guarde y les bendiga.